¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Perfecto. Sí, bien. ¿María Eugenia o María? ¿Cómo te decimos? En el ambiente del básquet creo que es más Maru. Maru, ok. No, bueno, Maru, creo que con confianza, Maru es. con confianza nomás. Bueno, ahí estamos viendo alguna gente que está entrando, ahí entró la gente de la colectiva que, bueno, más adelante te preguntaré sobre ese proyecto. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena, estos 2 meses largos e interminables? Bueno, como todo el mundo, como se puede. Bien, no tengo nada para decir en negativo con respecto a sigo trabajando y tengo las posibilidades esas, pero bueno, a veces se hace más tedioso y en lo que es en las prácticas deportivas se extrañan bastante, ya sea como el lugar que me tocaba y el lugar de hacer también, se extraña bastante. Sí, sí, increíble. Y también estar lejos del club es complicado, ¿no? O sea, ver el tráfico, los amigos, incluso estar adentro del club. El otro día, te cuento, hace un par de semanas el club hizo una acción solidaria, bueno, estuvo ahí vendiendo comida para gente del barrio y demás. Estuvimos ahí, fuimos a colaborar y bueno, cuando entramos al club la verdad que ahí espié un poco la cancha y se me caían las lágrimas. Es como un espacio que se valora y que toma un significado mucho más fuerte hoy con todo lo que está pasando. Sí, se extraña un montón. Justo ayer hablaba con un jugador y me decía que tenía la posibilidad de tener cerca una canchita que temprano la habilitaban y que fue como una emoción encontrarse con volver a tirar al aro. Y sí, lo es. Yo tengo la suerte de tener un arito acá, así Qué que bueno, qué bueno, eso es un privilegio hoy. para sacar las ganas está. Bueno, Maru, ahí un poquito estuvimos repasando tu carrera. Si te parece, nada, me interesaría charlar primero de lo que es, lo que fue tu carrera como jugadora, para luego enganchar con la parte profesional, laboral. ¿Dónde arrancaste? ¿Cuándo iniciaste a jugar al básquet? ¿Cuál fue tu primer club de origen, digamos? Mi primer club fue un club que está en Villa Sarmiento, Aedo, se llama Centro Español, sigue Sí. teniendo la actividad hoy en día. Yo vivía por ahí y en realidad yo soy de una familia de bastantes hermanos y era muy inquieta y ya grande, 9 años, 10, me mandaron a un club. En realidad los deportes se me daban bastante bien, así que bueno, me mandaron ahí. Digo, me mandaron porque era el único club de la zona que tenía básquet y además hacía hockey. Ah, bien. Bien, ¿vos sos hermana de los Portillo, de todos los Portillo y pariente? No. Ah, Ok, ok. no, se Ok, ve que están en el básquet, pero no, no soy de esa rama, no, no son claro. parientes cercanos por ahí. Algún tío, primo lejano puede ser. Claro. ¿Y a qué edad picaste la primera pelota? ¿Cuál es tu primer recuerdo ese que decís, bueno, este es mi juguete preferido? Y creo que a las 9, que fue justo ese año, me fracturé un dedo, jugando también ahí. Nosotros hacíamos en el verano, nos juntábamos chicas y chicos, y bueno, era juego así como más callejero, podríamos decir. Y me acuerdo que aunque me había quebrado una mano y en esa época te ponían yeso y todas esas cosas, con la otra mano se iba para todos lados como la pelota, para allá y por acá. Así que no dejaba en paz a nadie, me retaban bastante por dejar de picar la pelota, dejar de hinchar. Mis hermanos eran más de fútbol, así que yo era la única que estaba con el básquet. Claro. Y recuerdos de mini básquet, y ahí también para plantear una diferencia o desigualdad. Se habla mucho del encuentro de mini básquet, nosotros cuando éramos chiquitos veíamos siempre rama masculina. En ese momento, ¿tenés algún recuerdo de participar en encuentro de mini básquet? ¿Pudiste viajar? ¿Cómo viviste esa época que era de las más puras, ¿no? Y lindas de esto. Sí, de hecho, el otro día le comentaba, guardé, bueno, en esto de las cuarentenas uno hace orden y guardé un poco las camisetas que tenía.
Y pude ver, tengo 2 remeras de minibásquet, sabrán, están guardaditas, pero claramente no están utilizables, de 2 encuentros que son los únicos que yo tuve. Creo que uno fue en Entre Ríos, el otro no recuerdo, pero sí recuerdo como, no sé, esto de ir, de viajar, de recibir a alguien. En mi casa era más difícil recibir porque éramos muchos, claro. Pero no, es lo rico, ¿no? Primero de viajar, de desprenderte a esas edades, por ahí de hacer un primer viaje siendo niña, yendo a un lugar donde no conoces, estando a cargo de profes, y el intercambio, ¿no? Esa cuestión que te queda de conocer el básquet en otra ciudad, de que te reciba otra familia, de ir a jugar o estar jugando a las 10 de la noche, más, un recuerdo hermoso. Sí, y sabes que lo charlábamos en todo este proceso, digamos, de cuarentena, hablamos con mucha gente y siempre hacía hincapié en el tema del club de barrio y cómo ese quizás, el encuentro de mi vida era como el primer desprendimiento de la familia, ¿no? Ese corte ahí y de pertenecer, de salir de un fogón y ir al otro fogón, que es una familia, tal vez en el interior, con otras costumbres y bueno, otros hábitos. Y nada, como eso también enriquece mucho a una edad muy temprana, ¿no? 11, 12 años, uno es muy chico también como para... Hoy es medio, tal vez, un poco impensado, ¿no? El encuentro de minibásquet se ha regenerado y se ha, digamos, hoy tomó otra forma, ¿no? Pero en ese momento, digamos, era algo como muy, muy loco. Sí, además vos ibas a la casa de otro, o sea, ¿no? Y Claro. yo recuerdo de salidas, por ejemplo, si ibas, a mí me tocó, por ejemplo, Concepción del Uruguay. Nada, donde vos salías a las 10 de la noche, acá es impensado en un mini encuentro que vos salgas a las ciudades ahora. Sí, era como se movían un montón de cosas y yo creo que refianzaba mucho más también este amor de que lo encontrás en otras provincias, ¿no? Uno que, bueno, acá en Cava piensa que todo se centraliza acá y encontrar provincias donde se mueve, o los encuentros, ¿no? También hubo minis encuentros donde están en un estadio. Nosotros, yo creo que tuve la posibilidad de hacer uno con Vélez en Vélez, que dimos como todo un recorrido, fue muy lindo, toda la sensación, la cantidad de chicas y chicos y bueno, todo lo que se mueve ahí. Y después te fuiste a jugar a Vélez, ahí fue como un paso, digamos, por así decirlo, un escaloncito más arriba del que venías jugando. Sí, en realidad me cambié muy de chica. Yo soy de una camada que también jugaba con Cecilia Lineira, que ella sí después terminó yéndose a Europa y las dos empezamos ahí. Yo me fui a Vélez y ella se fue a la contra, a Platense. Y nos vimos más o menos a la misma edad, sabíamos que Centro Español era un club de barrio y se ve que ya de chiquitas teníamos la competencia muy a flor de piel y yo hago todo un cambio, me voy al colegio también ahí, así que como cambia rotundamente todo lo deportivo. O sea, hago el colegio y vivía prácticamente yo en el club. Ahí claro. Iba a la mañana al colegio, hacía gimnasia y después ya me quedaba los entrenamientos. Qué bien. ¿Y la selección cuándo aparece en tu etapa formativa? ¿Cuándo es tu primer encuentro con la selección? Creo, me costó muchísimo reconstruir un montón de fechas y de cosas. Ahí yo me doy cuenta, más allá de los años que han pasado, lo poco historizado que está, ¿no? El femenino en esto. Creo que fue mi primer año de cadeta, o sea, bueno, en esa época se dividía así. Claro. Te puedo estar diciendo una información bastante errónea. No sé si era mi último año de infantil y mi primero de cadeta. Yo era chica para la categoría que viajaba y en realidad la citación se debía a algo más como un tomar experiencia, un ver lo que pasaba y bueno, después cuando estás ahí en el trajín se ve que, bueno, me manejé bastante bien y tuve la posibilidad de quedar. Entonces ya, no sé, por ahí teniendo un año menos, éramos 3 las que éramos más chicas, fuimos tomando experiencias y bueno, quedando en la selección. Pero sí, creo que fue cadeta, no me acuerdo si yo era primero de cadeta o último de infantil, no recuerdo bien eso, pero bueno, sí que fue primer torneo, fue en Brasil. No, también ir impactó muchísimo las diferencias con Brasil. Nosotros, sudamericanos, siempre jugábamos la final con ellas. Y en la final ellos llenaron la cancha con un montón de niñas de colegios. No sé, fue como ver
cómo mueve el básquet acá. Después Claro. tuve la posibilidad de jugar en otro país, que fue Perú, y no jugábamos a cancha llena. Bueno, en Claro. Brasil fue impresionante la estructura, la cantidad de gente, y te estoy hablando hace bastante años atrás. O sea, la diferencia de lo que se le daba y se le promovía al básquet femenino ahí. Claro. Sabés que ahí te hago un paréntesis. Hace 2 o 3 semanas, no sé si te acordás que, bueno, hace unos años se estrenó un documental que se llama Alma Naranja, que bueno, hablaba de la generación dorada y demás. Y el otro día en Deporte TV, justamente vi una especie de Alma Naranja, pero del femenino, que no sé si lo pudieron ver, pero bueno, como hablaste del historicismo de la selección femenina y que no hay mucho registro, bueno, justo me acordaba de eso, no sé si lo han podido ver, estaba muy bueno porque la verdad que tocaba temas y hablaba de chicas ¿no? Que jugaron hace ya unos años, bueno, Karina Rodríguez y demás, y, digamos, de toda esa camada. Y yo era un material que no había visto y la verdad estaba muy buenísimo porque es algo que la verdad no ha recorrido los medios ni ha tenido la masividad, ¿no? Sí, imagínate, digamos, si ahora contamos con, ¿no? Están los medios audiovisuales y que es más fácil en algún punto esto de divulgar información, en aquel entonces era mucho menos, no contábamos con casi nada y es esto que estamos, ¿no? Hay una historicidad, por ahí vos lo ves, claramente hasta que yo miraba esa época, no sé, Laura Nicolini, donde yo estaba en las selecciones inferiores y en la primera, y bueno, para nosotros era todo como, no te enterabas porque te contaba, yo tenía la posibilidad de jugar en Vélez y muchas de las chicas estaban ahí, pero bueno, no había esto, te fijas en internet resultados, y más allá de la época, digo, tampoco había, imagínate, si no se hablaba del femenino, era ¿qué jugás? ¿A Sí, qué? sí, sí. Sí, 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 totalmente. Sí, ahora, después también te quería preguntar un poco más adelante, cómo estabas viendo, bueno, los últimos 3 o 4 años, el femenino, la verdad que se le ha dado, obviamente no lo suficiente, ¿no? Pero se le ha dado mucha más manija, mucha más difusión, con una CAP más organizada, la de la anterior gestión, y bueno, obviamente se han podido ver los partidos de la liga, o sea, la verdad que en ese sentido un poco se ha organizado más. Pero bueno, te quería preguntar también cómo viviste ahí en el 2005. Sé que ganaste la Liga Nacional no, debutaste en la Liga Nacional, ¿no? En el año 2000 y en el 2005 fuiste campeona con uno de los equipos históricos, ¿no? Que representa al femenino, que es Unión Florida. Sí, era otra liga. Claro, Así como dice, era otra liga. Te diría que está un poquitito más federal en el sentido de que no era tan centralizada. Digamos, hoy está bueno que estén los clubes, que sean más competitivas seguro. Pero bueno, no sé, nos tocaba viajar a Paraná, a otros ah, lados. Y claramente las condiciones, si bien como vos decís se mejoró, estamos a años luz de un sí, sí, proyecto. Me parece que una cosa es lo que uno puede hacer con intervenciones cortas y otra cosa es cuando uno no piensa a proyecto a largo plazo, que es un poco lo que pasa en política acá, ¿no? Cada 4 años se cambia y no se viene pensando en lo que se hace. No hay un proyecto serio en que se acompañe, no sé, la gestión anterior promovió algunas cosas que no se continúan, digo, y ahí me parece, ¿no? Que acá no se trata de nombres propios, sino de un proyecto serio, un proyecto que sea plural, sea equitativo. Bueno, yo te puedo contar las chicas que le están pasando ahora un montón de cosas y duplicalas en cuestiones hace 10 años atrás, sí, donde, sí. por ejemplo, jugábamos una liga nacional y una final un 27 de diciembre. Yo no me olvido más porque fue una de mis decisiones para dejar de jugar, además de otras cosas que hacía y estudiaba, y la fecha era porque, bueno, era el único momento que la televisión nos podía pasar. Sí, sí, Y, increíble. es, y vos decís, bueno, pero yo el 25, ¿no? También quiero hacer otra cosa. Y encontrarte entrenando, en un básquet que no es profesional claramente, y con bancátela porque encima te están televisando. O sea, como, bueno, dale. Y eso no es un proyecto, eso es, nada, querer mostrar algo que en realidad no tiene consistencia, por otro año nos hizo más, ¿no? Y Claro. claramente no es saludable jugar, no promueve el deporte eso. Parece que ahí entra un poco lo que hoy está pasando bueno, con la colectiva, que es justamente al principio me preguntaste, que en realidad lo que se está promoviendo es que haya proyectos serios. Para quien no sabe, la colectiva es un espacio que se armó desde muchas voces que
que así como te estoy diciendo yo, a lo largo de todos estos años fueron diciendo qué es lo que pasaban, las desigualdades, las violencias, los abusos, y bueno, de una vez por todas se pudo como unir, ¿no? Porque siempre pasaba como algo muy disociado, y estamos pasando en un momento, digo, social en donde la mujer está tomando otras posiciones por suerte, y bueno, ahora la está tomando. Lo que no quiere decir que la colectiva sea algo contra bueno, o sea, no tendría que existir, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y qué se propone? No tendría que proponer nada, o sea, las federaciones tendrían que proponer, la CAP tendría que tener un proyecto como más serio, y cuando hablo de proyecto no es poner, no sé, a alguien, ¿no? Como se estila, que es poner, no sé, si querés una mujer, te pongo una mujer y listo, sino Sí, sí. son proyectos serios, a largo plazo, que bueno, en general no sucede. Retomo esto no tendría que existir en función de ojalá la mujer no tendría que luchar como está luchando, o tendría que existir como un espacio de reflexión y no como un espacio de lucha, como un espacio de tener que defender, ¿no? Como, bueno, esto que pasó con las gigantes, que no solamente tiene que ver con el básquet profesional, ¿no? Sino tiene que ver con un montón de desigualdades. Nosotros estamos hablando de básquet femenino y básquet masculino, y en realidad quedan por fuera como todos otros géneros, que no estamos buscando que sea binario, pero bueno, entiendo que bueno, nos estamos como desarmando, y no es fácil desarmar una sociedad tan armada de este modo. Sí, tan binaria, aparte, somos binarios para absolutamente todo también. El argentino es muy binario en general. Pero me interesa lo que hablabas de los proyectos de 4 años, ¿no? Eso también uno lo extiende a lo nacional y no solo a lo deportivo, ¿no? Eso está a las claras que es muy difícil un proyecto a largo plazo. Y también lo charlábamos hace un tiempo con Paula Ricciardo, también el tema del marketing, ¿no? Se le ha dado muy poca manija acá en Argentina, si vamos por el lado masculino, cuando la selección argentina estaba en lo más alto por sus logros y demás, no se armó un buen producto de marketing, y tampoco nunca se investigó cómo la rama femenina, cómo elaborar un buen proyecto de marketing, que justamente yo creo que iría de la mano con todo esto que comentás vos, ¿no? Una imagen, o sea, las gigantes han dejado una imagen muy grande. Las chicas de 3x3 en los Juegos de la Juventud también han dejado una imagen muy importante. Entonces, creo que tampoco se bucea, ¿no? En ese producto que en otras partes del mundo es súper rentable y es súper visible. En España, en Estados Unidos, ni que hablar, ellos están a años luz, ¿no? Pero nunca se ha investigado en eso, que es el marketing tampoco, ¿no? De la imagen. Sí, hace poco hubo como un vivo que armó justamente Pau con jugadoras de España, donde mostró el proyecto que se hizo y los cambios, ¿no? Sostenido esto a 4 años, y las diferencias que hubo. Se escucha mucho por ahí estas cosas que indignan, ¿no? Como, bueno, el básquet femenino no es básquet, Sí, sí. modo, no es tan visible. El deporte es deporte, digamos, ¿no? Es como... Eh, son cosas como difíciles de construir, y tampoco vos no podés hablar de que no es visible cuando vos no apostaste y no hiciste una Totalmente. apuesta de realmente un proyecto. El básquet no va a crecer si no hay proyectos, y donde las escuelas no se las promulga, donde no es un espacio que además también, ¿no? Yo te estoy hablando desde alguien que, bueno, tuve la posibilidad de representar a la selección. Un montón de jugadoras deben tener mucho más experiencia y currículum que yo, pero pasamos un montón de cosas, digo, para poder llegar, ¿no? Un montón de desigualdades, y un montón no llegan porque no pueden soportar, ¿no? Estoy hablando de violencias, estoy hablando de, bueno, si querés entrenar, anda a entrenar vos a la cancha de atrás, y Sí. si querés físico, hacer físico vos por tu cuenta. No sé, yo tuve una institución que tenía gimnasio, por ejemplo, y estos 10 años atrás, no todos los clubes contaban con eso, el femenino no contaba con eso. Claro. Entonces, digo, los proyectos tienen que ver justamente para que después podamos hablar en base de algo que vos pusiste. Si vos no pones estructuras, como muy difícil, y los resultados después llegan solos, ¿no? Porque también es, bueno, no ganaron nada. Primero que sí, consiguieron mucho más de lo que uno espera en estas condiciones, ¿no? En base de esfuerzo, de un montón de jugadoras que estudian, trabajan y además representan a la selección argentina. Bueno, la foto que
que Paula Reyerdo se hace viral luego de Sí, sí, Pega, el colectivo. Sí. es muestra de eso. Sí, sí, tal cual. Maru, ahí en el 2010 vos te retirás. Un poco recién hablabas de todas las cosas que te fueron cansando y saturando. Además del hecho de estar estudiando, fue un poco por esto tu retiro, porque te retiraste joven. O sea, podrías haber seguido jugando muchos años más tranquilamente. Bueno, y ahí te digo que es un poco también obviamente yo no soy la misma persona, no pienso igual, soy la misma persona, pero no pienso igual que hace los años atrás que me retiré. Y sí, siempre supe que yo del básquet no iba a vivir. Entonces, que bueno, siempre fui independiente y que me tenía que buscar de alguna manera, entonces me parecía que no, nada, de la manera en que yo lo hacía, que era de ir con todo, entrenar, tomarme mis días y los días de juego claramente tratar de descansar. Mi gran debate con las cuestiones de llegar a las finales era cómo hago hoy para no ir a trabajar. Raro. Y Tremendo. sí, llegó un momento que, bueno, uno tiene una familia y parte fue este razonamiento, es, bueno, ¿qué voy a hacer? Me recibo y empiezo como a especializarme o en lo que sea. Se dio pronto lo del deporte, pero yo sabía que iba a ser clínica. Así que bueno, una de las decisiones fue esa y el cansancio que acarreaba como esto, ¿no? En las instalaciones, en los torneos más planificados, no jugabas por no sé cuánto porque había un viaje, porque esto, por lo otro, y después tenías un montón de fechas juntas. Bueno, eso me terminó como cansando bastante y bueno, y ahí mal, porque uno dice, bueno, hubiese podido seguir jugando, sí, pero bueno, también un poco enojada, puedo decir ahora, con tiempo después, de esto, ¿no? De no poder hacerlo, tener que hacer siempre un esfuerzo más y bueno, y además yo lo quería hacer de manera más competitiva, obviamente lo podía hacer de otro modo, pero bueno, la competición en mi cabeza no me dejó. Claro. ¿Cómo se da tu llegada a la psicología, digamos? ¿Por algún motivo especial, familia, o siempre te llamó la atención? Y bueno, y después cómo, obviamente, entiendo que el hecho de haber sido jugadora te guió un poco, ¿no? Para especializarte en lo que es psicología del deporte. Mira, creo que yo cuando apenas termino, bueno, el secundario decido ir más por la rama de la medicina, con kinesiología, tal vez por esto del deporte, pero al toque me doy cuenta de que no era lo mío. Y tengo dos lesiones importantes, muy seguiditas, o sea, seguiditas es con un año de diferencia, tengo dos operaciones y bueno, se ve que hay algo me dije, esto Claro. deportivo. Y bueno, la madre de una muy amiga mía era psicóloga y se ve que bueno, todo esto fue como hilando y dije, bueno, empecé a estudiar psicología y ahí, bueno, me di cuenta que era mi profesión. Siempre cuando tenía que entregar, o de hecho la tesis, eso iba relacionado al deporte, como bueno, que después, bueno, uno va entendiendo más cosas, ¿no? Como diciendo, lo que me pasaba o cómo era. Bueno, fui encontrando cada vez más pasión, es como dos pasiones. A mí la carrera me gustó un montón, lo trabajo de eso y me encanta, y encima el deporte era como, bueno, terminó como cerrando de todos lados y al toque cuando me retiro, bueno, Unión Florida había un caso emocional porque estuve muchos años ahí también y bueno, me dijeron que sí quería como comenzar con las categorías formativas, así que ese fue un paso también, una experiencia muy grande porque es pensar, el club estaba justamente afrontando como este traspaso de lo que es social, un club social, ¿no? Que donde iban, donde había jugadoras, familias, a ser más competitivo, así que acompañé como este proceso que estuvo buenísimo, con los padres, con las chicas, bueno, y ahí como tomé mis primeros años mientras me hice el posgrado en psicología aplicada al deporte. Claro. Maru, me interesa abordar el tema desde dos ejes. Por un lado, hablar, digamos, de lo que es el trabajo en planteles profesionales, y por otro lado, me gustaría luego llevarlo a lo que tiene que ver con un semiprofesional amateur dentro de un club de barrio y cómo se pueden elaborar o gestionar estrategias para, obviamente con las limitaciones de un club de barrio, lo hemos charlado mucho con los chicos del club, que me parece que
que un departamento de salud mental, o llámese como quiera, psicología, me parece que en un club de barrio es fundamental, así como lo que tiene que ver con la nutrición y con la alimentación. Pero desde el punto de vista, digamos, profesional, digamos, para entender un poco también desde el desconocimiento y para informar a la gente que nos está viendo, qué aspectos se trabajan, cómo es la metodología a nivel individual, a nivel grupal, cómo es que se encara el trabajo tuyo en un plantel profesional. Bueno, te iba a decir, en un profesional, en general, uno puede asesorar o estar más del lado del entrenador en los clubes que por ahí no tienen el presupuesto. Si bien hablas de profesional, acá, digamos, el torneo federal en que yo estuve es una liga que uno puede decir es semiprofesional, no todos los clubes tienen la estructura para por ahí tener como parte del cuerpo técnico. Igual hay psicólogos o psicólogas que eligen no trabajar en el campo. A mí me gusta trabajar más en el campo, me parece que te da una visión de la dinámica grupal, entonces ahí ya tenés lo individual, que lo que podés hablar con cualquier jugador o jugadora, que tiene que ver, bueno, con lo que está pasando en ese momento, las herramientas que vos le podés acercar para mejorar su rendimiento. El psicólogo en sí, siempre cuando va a un equipo, el psicólogo aplicado al deporte hablo, ¿no? La psicóloga o el psicólogo es para mejorar el rendimiento. Y bueno, mejorar el rendimiento está íntimamente relacionado con la persona, o sea, cómo está, cómo se siente, con un montón de herramientas. En mi caso trabajé en cuerpos técnicos, que bueno, con el entrenador, con los jugadores, con los dirigentes también, ¿no? Porque es Sí, sí. una cuestión, y en principio siempre fue como un llamado, lo que llamamos así como el bombero, donde, bueno, venimos perdiendo, o estamos mejor, o no va tan bien esto, bueno, llamemos, que eso es algo a desconstruir, ¿no? También en esto, que también pasa en salud mental clínica, ¿no? Uno no va Claro, al psicólogo cuando está muy bien, sino tal cuando cual. tenés y en muchos casos cuando tenés una patología. Bueno, desmitificar un poco eso, ¿no? De que puede acompañar y potenciar y no solamente estar cuando hay un problema o cuando, bueno, pasan algunas situaciones, pero bueno, en principio lo que puede hacer es trabajar sobre la dinámica de grupo, trabajar sobre el entrenador, la comunicación, el diálogo, o sea, hay un montón de cosas que en ese montón de cosas también puede ser trabajado por el coaching, que hoy también está muy de moda, porque persigue herramientas como muchos objetivos mucho más rápidos, pero bueno, son como herramientas más cortas, ¿no? No entra a lo que es la personalidad del jugador o la jugadora, a temáticas como, bueno, que tengan que ver más con la salud mental, diría yo. Son hábitos que corren por otro lado, no es tan mal, hay muchos deportistas que les recontra sirve, bueno, no es de la manera en que yo al menos me siento más cómoda, bueno, y además soy psicóloga, ¿no? Pero bueno, también existe esa herramienta. Claro. Y después, Sí, bueno, sí, sí, eso dale. profesional. No, no, te decía lo profesional. Después, bueno, está lo social o lo recreativo, que también hay un acompañamiento, y ahí sí me parece que está bien la palabra que utilizaste, más que psicóloga o psicólogo, salud mental en sí misma. Bien. En la beta profesional, encontraste, porque ¿qué pasa? La psicología hace unos años era mala palabra dentro del deporte de alto rendimiento, ¿no? Uno, incluso podés escuchar algunas notas en los 90, por ejemplo, donde, bueno, no, ¿para qué quiero un psicólogo? Donde, digamos, estaba muy, muy separado el tema. Hoy es impensado en cualquier grupo profesional, incluso los deportes individuales como el tenis, por ejemplo, hoy todos tienen además de tienen su kinesiólogo, su nutricionista, tienen su psicólogo. ¿Encontraste algún tipo de tensión, por así decirlo? ¿Cómo fueron receptivos con vos? ¿Cómo fue esto de trabajar en una categoría como el federal, que como decís vos, es semi-pro? Pero bueno, ¿cómo fue la apertura, ¿no?, del equipo? Del equipo bárbaro. Uno muchas veces piensa un montón de cosas que van a decir del equipo, de los jugadores en sí, que bueno, el federal es masculino, bárbaro, con mucho respeto. Hace un tiempo hablaba con un colega y me decía, bueno, ¿cómo hacías en los vestuarios? Bueno, ya sabían que yo iba a entrar en ese vestuario y bueno, cosas cotidianas que se viven y que están bien para la charla técnica, no para todo lo demás. De parte de ellos, muy bien, por ahí más desde parte dirigencial es lo más trabado, ¿no? Claro.
Sí, me Lo que imagino. más cuesta, más que nada porque tienen otra lógica, que les cuesta pensar en proyectos y les cuesta pensar en procesos. Yo creo que el jugador o la jugadora, ya cuando llevan unos años y están como tal vez en un nivel competitivo como eso, sabe que hay procesos, ¿no? Que vos no vas a llegar y vas a hacer algo que tiene que ver con un trabajo y además es esto. Bueno, antes sí era, digamos, no era tan natural, hoy ya es más natural. Pero la verdad que la acción siempre fue de parte de los jugadores, jugadoras muy bueno. Después, claramente tiene que ver más con la personalidad. Quien se abre a usar esa herramienta, yo Claro, digo lo mismo. Vos tenés una herramienta acá, eh, vos con tu cerebro estás todo el tiempo, con tus formas y con tu diálogo interno, eso estás todo el tiempo. Ahora, ¿de qué manera lo haces consciente? ¿De qué manera trabajas y qué cosas que haces son efectivas o no? Bueno, la idea es que el psicólogo o la psicóloga ayude y promueva o les brinde ciertas herramientas. Ahora, no todos somos iguales. Y claro, esta es como diferencia que en lo físico también se ve. O sea, pueden hacer todo el mismo físico y ahora se fue como, claramente es singular. ¿Por qué es singular? Porque los dos hacemos el mismo ejercicio y claramente no nos rinde igual. Entonces, claro. bueno, la psicología también es así. Maru, me interesa mucho, si querés y si te parece, que charlemos de algún caso de éxito, ¿no? Que hayas tenido en tu experiencia en cuerpos técnicos, obviamente sin nombrar, sin dar nombres, pero en donde vos hayas visto un incremento, ¿no? Una mejora en el rendimiento dentro de la cancha, en base a ese proceso de laburo con algún jugador o con algún equipo en caso de hacerlo grupal, ¿no? Yo también soy jugador y me interesa ver, ¿no? Cómo es el manejo de las frustraciones dentro de la cancha, si los factores externos influyen mucho o no. Imagino que hay jugadores que pueden hacer un blanco y centrarse solo en lo de adentro, pero me interesa mucho que nos des algún ejemplo, si podés y si te parece, de cómo ha sido un caso de éxito, ¿no? De tu trabajo dentro de un staff. Difícil que te lo diga yo, porque en general te lo tendría que decir, porque puede ser también que no sea exitoso. Yo siempre digo lo mismo, es como difícil que para todos les sirva, para todos sea bueno o exitoso en el sentido de un resultado. Sí me ha tocado estar en lugares donde después terminó siendo exitoso desde el resultado, pero para mí fue exitoso desde otros lados, de ver Claro. esto que, ¿no? Como alguien se empieza a desatar, se empieza a frustrarse menos, o mismo, no sé, viene y te dice, che, ¿te acordás lo que hablamos? Bueno, me pasó esto y te lo van poniendo como mucho más simple ellos en palabras, ¿no? Que es eso es lo de la práctica. Uno puede estudiar, que tiene que basarse y tiene que estudiar, y después la práctica te va dando un montón de cosas. Creo que también haber sido jugadora a muchos ya te ponen en otro lugar, porque decís, ah, ¿me entendés de qué te estoy hablando? Ah, Bien, la psicología no siempre tiene que entender, ¿no? Porque la escucha pasa por otro lado, pero bueno, muchas veces habilita como un canal de confianza mucho más cercano. Eh, no tengo uno ahora, no se me viene, pero tiene que ver también con, sí recibo muchos mensajes después, o bueno, nada, más que nada también, aun cuando no se dé el resultado, pero sí te puedo decir a ver, no se me viene como a la cabeza, porque te vuelvo a decir, me cuesta como pensarlo en el éxito. De hecho, el trabajo tiene que ver justamente en desarmar todo un proceso orientado a un resultado, que se da después, no claro. digo que no, para algo competimos, ¿no? Yo también quiero ganar, no es que me Sí, sí, siento en sí, el tal banco, cual. ¿cómo resuelve solamente las frustraciones? No, yo también quiero ganar, estoy en el momento y también aplaudo y también me frustro, pero bueno, sí te puedo mencionar como en los equipos, sí, del federal, que ver un cambio actitudinal en todo, ¿no? Como en la dinámica grupal, para no hablar de caso más particular, de cuestiones donde se empiezan como a apoyar, a entender, y como esta vorágine, cuando viste, cuando ganás, un equipo entra a ganar, y no entendés, por ahí ese partido fue malísimo, pero ganaste igual, y que tiene que ver de esto, de superar, de ser más positivo, de tolerar como grupo mucho más nada, las frustraciones, eso me ha pasado y decís, bueno, no sabes cómo, sensaciones que, bueno, vos jugás, las sabrás. Estas sensaciones de que entras y decís, Sí, eso sí. trabajamos con los jugadores, hoy ganamos. ¿Por qué? Por Porque sí, mental. porque Sí, sí. trabajaste la semana, porque sabés que todo lo que se te va a presentar le vas a dar pelea.
Como, eso sí me ha pasado mucho y después sí hay como situaciones más individuales de por ahí, de cuestiones de jugadores o jugadoras que rompen con ese techo, que siempre te dicen llego a la final y siempre pierdo, o llego a este punto y después no termino como de romperla, por decirlo de algún modo, y que tenía que ver más con lo emocional que con otra cosa, ¿no? El que poder dar más cuestiones, meterse mucho más en historias, que ahí es lo que entra, ¿no? El trabajo de la historia de cada uno, qué es el éxito para cada uno, qué representa ganar para cada uno. Bueno, ese es. No respondí muy bien a tu pregunta, pero... No, 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 está bien. Igual a casos de éxito no me refería al resultado, sino me refería a esto que vos indicabas, ¿no? Cambios de actitudes dentro de la cancha por haber hecho un trabajo previo fuera. Y obviamente, tal cual, a nivel grupal, muchas veces vos entras a la cancha y sabés que vas a ganar jugando mal, tal vez, y eso es un estado de ánimo general y grupal que te lo da el equipo. Me refería a eso, y también justamente vos me la dejaste picando ahí, porque te quería preguntar eso, si te ayudó a haber sido jugadora, ¿no? Porque, digamos, estás hablando con alguien en el lugar en el que vos también estuviste tiempo atrás, entonces esa es una herramienta, imagino que muy, muy potente y muy fuerte que debes tener. Sí, igual uno se tiene como que, ¿no? Diferenciar, digamos, yo escucho a alguien y no escucho con las ganas que siento y sé por lo que está viviendo, te voy a contar lo que me pasó a mí en mi experiencia. Cuando yo era jugadora y le contaba y me analizaba, me decían, bueno, pero tantas horas, claro, no entendés nada. Sí, Bueno, sí. ahí de este lado sí, un montón, y hasta también del otro, como, bueno, pará, me parece que estás como demasiado, ¿no? Jugadores que te dicen yo, por ejemplo, en el receso, que se preparan, muchos jugadores que les encanta, jugadoras, prepararse y se exceden, ¿no? Como esto de no tener en cuenta los descansos, bueno, pará, sí, te da como un sentido de saber el ambiente, ¿no? Saber el ambiente, saber, no sé, en este club te dicen, no, bueno, el entrenador ya sabes, ¿no? Hay ciertas cosas que las sabes. Saberlas no quiere decir de que vos vas a hablar del contexto, sino que te sirve para entender lo que está pasando y qué herramientas le podés dar a ese jugador o esa jugadora para llevar adelante la situación en sí misma. Claro. Pero sí, esto que decís me parece como importante en el sentido, retomo lo que dijiste antes, se me fue la frase que dijiste para decirla exacta, pero de las cuestiones que se enfrenta un jugador o una jugadora, porque desde lo social ya nos marcan, por eso es tan importante también una de las cosas que está hablando como la colectiva de las capacitaciones y las formaciones del ese entrenador. ¿No? Porque ya desde chicos nos van metiendo como esta cuestión de cómo tramitar el error o no tramitan el error, los mensajes que te van socialmente, y eso va marcando tu Totalmente. forma de estar y de enfrentarte a obstáculos. Entonces, si hay algo que te puedo decir de que desde el punto cero que alguien viene y consulta, o los trabajos que se dan a nivel grupales en los clubes, te diría como que empezar de cero es bueno, ¿qué es el éxito para vos y dónde basás todo el proceso? Porque no, en general vivimos en un mundo donde no existen los procesos. O sea, Claro. nos quieren decir que no existen los procesos y ahí empiezan las frustraciones inmediatas porque no entendés. Pero si antes me iba bien, te vuelvo a la autorreferencia. En mi caso, yo hice todas mis inferiores en un club donde tenía una estructura enorme y donde ganábamos siempre. Y mi aprendizaje fue cuando me fui de ahí. ¿Por qué? Cuando me fui, empecé a perder. Y cuando empecé a perder ya de grande era como, bueno, ¿y ahora qué? Dejo de jugar porque Ah, que no te bancás. Y bueno, y ahí de empezar a trabajar un montón de cosas, de las frustraciones, de empezar a entender que los procesos eran otros. Hace un tiempo me acordaba que con este proceso de Florida que yo estuve, más allá de algún logro de campeonatos que tuvimos, hubo un torneo que nosotros salimos segundas y nosotros festejamos ese campeonato, entonces estaba el equipo campeón y nosotras festejando en la mitad de la cancha. Y todos nos miraban como diciendo, ¿ustedes qué festejan? Porque no estaríamos entendiendo, perdieron una final, y además perdió una final, si no es por 20, o sea, ¿no? claro, Es mal. poco. Sí. Mala,
perdido. Y sin embargo, y no fue ni hablado, fue el sentimiento genuino de todo ese equipo. Porque nosotros no estábamos al nivel del primero, estaba claro que no, eran, no sé, jugábamos creo contra Vélez, 7 jugadoras de la selección. Nosotros teníamos a una que la citaban y no, en ese momento yo no representaba a la selección, ya era mayor, y sin embargo todo el proceso había sido exitoso. De la estructura te hablo. Florida no tiene la estructura que tenía hoy, Florida era un club de barrio, donde no teníamos tanta cancha, donde no se entrenaba tanto, y festejamos eso. Y digo, no sé cuántos clubes o cuántas personas pueden ver y festejar eso. Digo, a mí me enseñó un montón eso. Claro. Sí, creo que también es momento de replantearnos el significado de un montón de palabras, ¿no? El éxito es una, y también creo que ya hace un tiempo está en discusión el tema de que perder es parte. O sea, en el deporte y en el básquet o ganás o perdés, tenés dos resultados posibles, y bueno, hay que lidiar con eso, y hay que aceptarlo, pero sí es un mensaje que capaz que viene de mucho más adentro, ¿no? Que uno crece y bueno, el mensaje que recibimos muchas veces de los medios o de donde sea es, bueno, che, hay que ganar. Entonces, eso claramente va afectando, ¿no? El desarrollo en uno. Maru, te quería preguntar un poco también cómo laburás el tema de las lesiones, ¿no? Y de lo mental en un jugador en una categoría como el federal o más arriba. ¿Cómo es ese proceso? ¿No? No todos entienden que la lesión es parte del deporte y del juego y que puede pasar. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, esa es la primera premisa, ¿no? Vos trabajas con tu cuerpo y tu cuerpo, cuando no identificás, a veces puede ser porque no identificás, puede ser por algo emocional, no identificás dolores o cuestiones, o a veces puede ser propio de la práctica, ¿no? Porque hay muchos que te dicen, uy, pero yo venía mal, o bueno, es propio de lo que te puede pasar. Y en general hay muchos jugadores por ahí que no les pasa nunca, o jugadoras, y cuando les pasa, te dicen, bueno, pues si yo no me lesionaba nunca. Bueno, es la excepción en general. O, bueno, al revés, casos que se lesionan repetitivamente y ahí justamente hay algo más emocional. Pero bueno, dividirlo, el deporte trabaja mucho con objetivos, ¿no? Con esto de primero ver dónde estás parado, para ver después dónde más o menos vas a ir. Entonces, ¿dónde estás parado? Es esto. Bueno, mira, te lesionaste, es parte del proceso, es parte del deporte. Y después ir de a poco, dependiendo de la lesión, eso también es muy difícil, pero bueno, se juegan un montón de otras cosas, porque no es, te lesionaste, por ahí el club no te pagó, ¿no? Estamos hablando de torneos como medios, o después no te contrataron, ni hablar de que te hace falta el contacto con la pelota. Bueno, trabajamos desde el lado primero de enfocar del proceso mismo, si hay una operación, eso de visualizar ese músculo, esa rodilla, ese tobillo, lo que sea, y después tratar de tener cierto equilibrio, que uno no lo tiene todo el tiempo, para no andar con muchas ansiedades y no volver a la cancha antes de tiempo, que eso es otra de las cuestiones, ¿no? Pero estoy, quiero volver, bueno, se trabaja más por fases y en realidad desde esta premisa. Me parece que cuando uno puede relajar de que es parte, ya lo tomás de otro lado. Si vos estás todo el tiempo, pero me lesioné y perdí tal cosa, pero falté, pero me voy a perder, ¿no? Porque bueno, el equipo sigue. Hay muchos casos, ¿no? De jugadores que llegan a un punto cuando el equipo está por jugar playoff, se lesionan y se pierde todo eso. Bueno, eso tiene que ver también con una historia, ¿no? Una Claro. historia de ese jugador o esa jugadora. Pero bueno, sí, se trabaja en general de esa manera. Como verás, yo no sigo una línea totalmente neurocientífica, que está buenísima, neurológica, con un montón de estudios, que hoy está mucho más en auge. Me parece que lo singular, si se pierde, perdemos Sí, sí, sí. yo. Después hay otros que trabajan de otra línea, que está buenísimo también, pero bueno, cada uno busca la forma de sentirse más cómodo. Tal cual. Maru, así como existe lo preventivo desde lo físico, previo a un partido, en este caso de básquet, existe también lo preventivo en cuanto a lo mental para prever tal vez, no te digo que uno estando fuerte de la cabeza previene lesiones, pero esto es un poco lo que me comentabas recién, que muchas veces si venís a nivel emocional por fuera del básquet, ¿no? O por fuera del deporte, si no venís tan bien, bueno, eso puede llegar a producirte. ¿Hay algún preventivo en cuanto a lo mental? Laburos físicos, obviamente que la terapia puede ser una de ellas, pero
¿se trabaja de alguna manera especial? Mira, la palabra preventivo por ahí suena más como algo de prevenir algo, es como difícil porque es futurología. A Claro, ver, sí, de sí. físico no, porque físico, si tenés el cuádriceps mejor, seguramente la rodilla no te la vas a joder. Desde lo mental te diría de que por ahí desestimar como esta cuestión de no tiene que haber una baja en tu rendimiento, no tenés que tener un problema, sino pensar un espacio como potencial, sí, como algo que te potencia, claramente ya estamos hablando más o menos de la línea de la que me estás preguntando. Porque o sea, porque te potencia, ¿no? Estás Claro. pensando en algo que te va a ayudar. Ahora, si vos vas con un dolor, ¿no? Ya sea físico o emocional, y lo vas a tratar, bueno, primero vas a tratar eso y después te focalizás en otras cuestiones. En general, hay jugadores que te dicen, yo quiero trabajar esto, jugadoras, y después por ahí se forma, ¿no? El espacio en sí terapéutico, nosotros pensamos en una demanda, la demanda que te viene y te dice, y después empiezan a decir otras cosas y por ahí, nada, te quedás y empezás a entender que el espacio de reflexión y de escucha es un lugar total, de autoconocimiento, si no querés esas palabras de autoconocimiento, es vos te conocés y ya es preventivo, porque ya conocés qué vas a reaccionar, qué te va a pasar, qué tenés que trabajar, en qué cosas por ahí no sos tan fuerte, ¿no? Porque estas cosas no es que vas a ser perfecto, ¿no? Es otra de las cuestiones a trabajar. Nadie es perfecto, la perfección es una idea, se busca, no la encontrás nunca, pero bueno, ya saber todas estas cosas te pone de otro lugar. Claro. Ahí se lo preventivo. Pero bueno, también es un trabajo mental, diríamos, ¿no? Hay que darle un espacio, una continuidad, un proceso, eh, te diría de tiempos, tiempos, te estoy hablando 6 meses, no Sí, sé. sí, sí. Ya Claro. no me ha pasado decir, che, acá ya está, llegué y me voy. Ya es largos, ¿no? Como, no sé, alguien que hizo terapia en general ya entiende de qué se trata y que no sea como, bueno, voy porque me duele tal Sí, sí. cosa y se va a dar esto. Pero también existe la posibilidad y está bueno. Mauro, hablamos del laburo con jugadores, hablamos con dirigentes, te meto en el terreno de los entrenadores. Eh, ¿cómo es trabajar en esos aspectos con los entrenadores, ¿no? Porque vos dentro de un grupo ves tres partes distintas, ¿no? El jugador, el dirigente y ahora el entrenador. Y a su vez, nada, hablás y seguramente tal vez tengas charlas con jugadores con respecto a sus entrenadores, ¿no? O situaciones. ¿Cómo se labura con un entrenador? ¿Qué se busca fortalecer también en el caso de que lo hagas individual o incluso grupal? Bueno, las entrenadoras o los entrenadores en general, si hay una demanda concreta, tienen que ver con cómo llegar, ¿no? a sus jugadoras o sus jugadores, ¿no? De qué manera transmitirles el mensaje. eh, Cuando uno se acerca en general a un grupo, pasa mucho esto de los mensajes con que no se entienden, que en realidad la comunicación siempre hay algo que queda, ¿no? Que no se entiende. ¿No? Cuando dicen, pero vos no me entendés lo que te quiero decir, no, sí, yo ya sé que no, porque totalmente no te lo voy a entender, pero bueno, ese es un punto crucial a trabajar siempre con las entrenadoras o los entrenadores. Eh, Después también el manejo de las situaciones de ellos mismos o ellas mismas, porque piden, ¿no? Muchas cosas y por ahí no se dan cuenta que no las trabajan o ellos mismos o ellas o ellos mismos no las pueden trabajar, ¿no? Es como, bueno, en situaciones no quiero que se frustren y vos sos la primera que Claro. está frustrada, ¿no? Como, bueno, si vos te agarraste la cabeza y puteaste a medio mundo, digo esto, ¿no? Porque una cosa es que alguien lo haga con cierta conciencia, como intervención, eso se trabaja mucho con los entrenadores. ¿Qué intervención vos vas a dar y para qué? No esto de andar como gesticulando o diciendo lo primero que te aparece, o el trabajo enorme que tiene que tener un entrenador o una entrenadora de poder llegarle a un jugador. Vos tenés una capacidad enorme. El tema no es la capacidad que tenés, sino cómo lo transmitís y de qué Claro. manera llega. Y trabajar Perfecto. eso mucho tiempo, porque yo te puedo decir, bueno, un montón, pero tenemos una hora.
bueno, ¿cómo hacemos para que yo te lo transmita? Y si te quiero decir, y viste, te quedás con la cabeza, bueno, el jugador es eso, antes de un partido, que tiene millones de emociones, la adrenalina en sí misma, y vos le querés dar 10 conceptos. Y es mucho, ¿no? Bueno, Difícil. eso está trabajando, que es lo que está ahora mencionando muchos entrenadoras y entrenadores, que es menos es más, una cuestión de no hace falta, ¿no? Todo, hace falta hacer ciertas cosas, puntualizar, tenés que elegir. Bueno, Claro. eso eso trabajamos mucho, ¿no? El modo de comunicar, de que los roles, muchas veces hay como discurso, ¿no? Contradictorios. Quiero que haga esto, pero después, no sé, la pongo o le digo, o el cambio castigo, ¿no? Que se daba mucho en otros tiempos, pero el liderazgo ha cambiado por Sí, suerte sí, ha cambiado. totalmente. ¿No? Antes era muy autoritario, antes era, bueno, ahora hay otras formas de liderar y, bueno, los entrenadores son los mismos por ahí hace 20 años y tienen que trabajar esa forma. Dicen, bueno, yo estoy acostumbrado. Bueno, pero hoy todo cambió, así que eso también trabajamos. Buenísimo. Y llevándote para el lado de un club de barrio, ¿no? Como el nuestro, eh, ¿cómo se puede encarar, ¿no? Una apertura de un departamento de salud mental? Porque, bueno, la idea siempre está, las ganas también, obviamente es muy difícil tener presencia de lunes a lunes, ¿no? Dentro del club. O sea, ¿cómo se puede elaborar una dinámica con divisiones formativas o incluso con una primera local dentro de lo que es un club de barrio? ¿Cómo se podría encarar eso? Mira, hay distintas formas. A mí me gusta pensar más que en una figura de un psicólogo o una psicólogo. Pensar en un departamento, ¿no? Como no esta cuestión de... Porque hay un montón de cosas que se entrecruzan, me parece. Muchas veces no tienen la posibilidad de tener a alguien, pero sí de tener como la escucha y que enseguida alguien te dice, mira, escuché esto, te llaman. Hay distintas formas. Entiendo que después el rol profesional lo hace el profesional en sí mismo que pueda estar. Eh, pero me parece que en las formativas o en los clubes de barrios hay que trabajar mucho con los padres, ¿no? Como hay mucho de trabajar primero en las casas, porque, bueno, vos al chica que viene lo tenés cuánto, no sé, Sí, 8 una hora horas y media. semanales. Sí, sí. ¿No? O sea, como mucho que vino al club, que fue a tirar y vos le querés inculcar, ¿no? Una filosofía, valores que en realidad coinciden o no coinciden con los que están en la casa. Entonces, trabajar mucho con los padres me parece como importante. Y después, desde el lado del club, me parece que sí está bueno como los espacios de reflexión. Y vuelvo a decir, si tienen la posibilidad de tener un psicólogo o una psicóloga, buenísimo, ¿no? Y que uno puede tener, no sé, yo en su momento probé con un montón de cosas dependiendo un poco la disponibilidad, ¿no? De abrir un espacio de consultoría, de mirar los entrenamientos, ¿no? De estar ahí. No sé, iba tal día y estaba casi toda la tira de los entrenamientos y bueno, por ahí los partidos podés estar, que son los que generan algún conflicto. Pero después los espacios de esto, de reflexión, cómo fue la semana, de qué pasó con los educadores más que nada. Porque me parece que acá hay una mirada que por suerte se está como desarmando, puesta en la chica o el chico, ¿no? Como el problema, cuando en realidad nunca estamos pensando qué tipo de intervenciones hacemos, qué tipo de esto del club, qué tipo de lugar le estamos dando, ¿no? Qué tipo de competencia tenemos, ¿no? Porque después obviamente se te rompe un montón cuando vas a competir afuera, porque uno puede Claro, decir, mira, sí, sí. yo en mi club tengo estos valores, acá hacemos esto, pero después vas a competir afuera en otro club y se te rompe un poco, es Mm, entendible. Digo, no tus valores, sino te encontrás con otra realidad, que claro. por ahí no tanto en el básquet, pero en el fútbol pasa, ¿no? Como que promueven tratan de promover otra idea y después vas a competir y bueno, tenés a 5 padres que le están gritando a sus hijos diferentes cosas. Bueno, eh, así que yo pienso que viene como todo de la mano en relación a que un club pueda tener espacios, así como los entrenadores tienen, no sé, planifican y piensan que van a hacer en la semana, un espacio más de qué les está pasando, de qué es lo que buscan,
Parece que los proyectos, cuando tenés un objetivo claro, ahora cuando no es claro, es quiero que formes, pero también quiero que ganes. Bueno, mirá, no sé si van de la mano siempre. Tal cual. Quiero que sea social y deportivo y que venga toda la familia y que la pasemos genial, que está buenísimo, pero después quiero salir primero. ¿De qué forma? ¿Cómo? Porque si podés, pero tenés un proyecto, tenés un proceso, ¿no? Es esto, quiero salir primero, pero quiero hablo familiar y recluto un montón de... Sí, sí, sí. Y difícil que eso se genere, ¿no? La pertenencia. Por eso digo ser congruentes y, bueno, volviendo a la pregunta, ya me fui, sería como tener espacios. Yo pensaría que un psicólogo como parte del cuerpo técnico. El Para mí permanente. eso es fundamental, porque vos, si no estás desde el otro lado pensando en teorías, no, desde la práctica. Me parece que la gran cuestión de la psicología en sí misma es llevarlo a la práctica. No me hables está todo bien con los que escribieron los libros, ¿no? Freud y todo. Bueno, ¿y esto cómo se aplica? ¿No? Claro. Como que, bueno, relájate. Bueno, decime cómo me relajo porque no lo estarías pudiendo hacer. A eso voy. Sí, y entiendo que se trata también de un poco de cambiar la mirada, ¿no? El lugar de la mirada. O sea, de salirse un poco de esto que vos decías, ¿no? De estar únicamente pendiente del chico o de la chica y ver claramente, ¿no? Qué es lo que pasa también con la estructura del club, con los profes. También es una realidad bueno, también está habiendo un cambio a nivel profesional en cuanto a los entrenadores, ¿no? Los entrenadores, si vos te pones a ver, los chicos salen del colegio y los padres le llevan a los pibes, a los profes, a las profes también, y digamos, falta mucho de pedagogía, que lamentablemente en algún momento creo que se va a tener que profesionalizar. Los clubes de barrio, los profes de los clubes de barrio tienen muchísima responsabilidad pedagógica y muchas veces no tienen las herramientas suficientes como para poder hacerlo. No en detrimento, no hablo mal de los profes, sino que muchas veces no se les da esa herramienta pedagógica que es tan importante a la hora de estar con un chico, ¿no? Y muchas veces se ve solo el aspecto deportivo y no esto que estábamos charlando. Sí, totalmente. Yo voy para ese lado. Me parece que no del lado de culpabilizar ni al niño, ni al docente. No hablamos de algo que es recontra importante durante toda la charla, que es la perspectiva, ¿no? De que puedan empezar a capacitarnos todos con el género, ¿no? Con estas cuestiones donde damos por sentado un montón de cosas y me parece que no estamos capacitados. Desde el vamos Claro. no lo estamos. Entonces, la ley de Micaela se aplicó para un montón de lados. Me parece que lo deportivo siempre viene un poquito como desde atrás. Bueno, tienen que empezar a tomar más fuerza, ¿no? Más capacitaciones. Me trabé porque pensaba, bueno, en el básquet está lo que son los cursos de NEVA, pero no alcanza una charla de un No alcanza, psicólogo. sí, 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 tal cual. ¿No? No basta, ¿no? Y no solamente para cómo manejar errores, sino para toda esta cuestión. Y bueno, me parece, por eso te decía, volvemos al principio de la charla, lo que es proyectos, ¿no? Los proyectos que hoy es la CAP, ¿no? Porque es la entidad que tiene que bajar un montón de proyectos, porque esa es su función. De poder pensar en perspectivas de género, de poder pensar de pedagogías, de poder, ¿no? O sea, porque está visto que ser profe, hay muchos que son profe y tienen muchas más herramientas, pero aún así tampoco alcanza. Sí, 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 Porque tal vos cual. hasta hace 20 años atrás y la sociedad no es lo que era 20 años atrás. Entonces, bueno, sí, Perdón, Maru, me quedan 20 segundos. Si te parece, cortamos, te vuelvo a llamar, así hacemos un cierre, ¿te parece? dale, hablé un Dale. montón. No, no importa, no importa. Una hora. Ahí te llamo, ahí te llamo. Dale. Está bueno, da para hablar muchísimo, porque la verdad que es un tema súper interesante y podríamos seguir muchísimo más. Estaría bueno en un futuro cuando volvamos a una normalidad normal, por así decir, poder hacer una charla en el club y bueno, con los profes también, bueno, que estaría muy bueno, estaba muy bueno lo que comentabas de los entrenadores. Y bueno, para darle un poquito un cierre, vos laburaste en staff de masculino, laburaste en staff de femenino. Hablando netamente de básquet, ¿cuáles son las principales diferencias? ¿No? Bueno, ya charlamos un poco de eso, pero a grandes rasgos, como para hacer un cierre, en cuanto a estructura incluso
federaciones que están a cargo del básquet, ¿qué diferencias estás viendo? ¿Qué se pudo limar y qué no? ¿Y qué falta hacer, que es mucho? Bueno, medio te estás solo, falta hacer es mucho. Las diferencias son abismales, que tienen que ver con los proyectos, volvemos a lo mismo, que tiene que ver con estas cosas que se dicen del femenino no tal cosa, cuando no promueven y no dan lugares, ¿no? Te hablo de estructuras, digo, para que una jugadora se desarrolle, le tenés que dar horas de cancha, le tenés que dar una cancha, le tenés que dar la posibilidad que no tenga que estar pensando no sé, en estudiar, está bueno que estudie, no estoy diciendo que no, pero en trabajar, ¿no? Y además jugar al básquet. O sea, desde el vamos es mucho. Y además también desde lo mental es un desgaste enorme, ¿no? Porque la mujer se enfrenta a esto, vos tenés que estar pensando en qué vas a hacer, bueno, en mi caso o en otros, dejar o abandonar la práctica, o de qué lado tenés que pelear. Digo, la gran mayoría de hoy de las jugadoras semiprofesionales no tienen representante, y si la tienen, en Argentina mucho, acá, digamos, ¿no? Como no quieren dar lugar, porque no les conviene, porque bueno, ¿para qué? Parece que hace falta muchísimo también desde el empuje de empezar a exigir un poco más. Digo, ya estamos exigiendo, pero me parece que también las federaciones, en este sentido, los clubes, marketing, o sea, tiene que ver con todo. Hay una gran diferencia. Y después la diferencia se plasma en el esfuerzo físico y mental que tienen que hacer ¿no? Todas las chicas para poder seguir jugando, que es lo que te mencionaba al principio de la charla, no llegan. Hay Claro. muchas que no llegan, no llegan. Y de vuelta estamos hablando del básquet de lo que es, ¿no? Que estamos hablando masculino y femenino. Debe haber muchos de otros que tampoco, de otros que no llegan, porque bueno, no tienen ni la posibilidad de jugar, que eso también es una barbaridad, ¿no? Es como que nos estamos perdiendo de un montón, se están perdiendo de poder hacer una práctica que es hermosa, que es el básquet, y porque no se les dan lugares. Pero bueno, tiene que ver, me parece, con todo lo que fuimos hablando durante la charla, que, que bueno, no hay lugares, cada vez se está luchando más. No estoy diciendo que estamos igual que a 15 años atrás, pero no alcanza. O sea, no es eso lo que se busca, ¿no? Un proyecto no es decir, te doy una horita más de cancha, Claro. ¿no? Insisto con eso como ni con el staff o con un montón de otras cosas, es con proyectos en donde se apueste. Y en esa apuesta tiene que haber apuesta de también económica, ¿no? Porque vos no le podés exigir a una jugadora que, no sé, que entrene toda la semana, pero sí, le tenés que poder sustentarse económicamente. Porque hay clubes que entrenan toda la semana, está buenísimo que vos entrenes, hay que poder pagar a la jugadora como para que se pueda sustentar. Así que bueno, no sé si es eso más o menos lo que Sí, me está preguntabas. perfecto. Sí, 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 sí. Me interesaba hacer un cierre, más que nada como una especie de resumen a todo lo que charlamos durante más o menos una hora. Bueno, ahí te hablaba recién de Mati Di Marco, que él jugó en Vélez cuando vos estabas, seguramente, porque ahí decía la base número 12, así que se ve que te conoce de esa época, él jugó muchos años ahí también en Vélez, y bueno, después pegó el salto para Italia a los 19 años. Pero bueno, en esa época ya hablábamos mucho del básquet femenino en Vélez, que siempre fue muy fuerte, digamos, como referente del básquet acá en Capital, y bueno, él muchas veces nos nombraba todo el equipo que había. Pero bueno, Maru, nada, interesantísimo. La verdad que muchas gracias por tu tiempo. Esperemos volver a encontrarnos y bueno, charlar y hacer ahí una charla en el club y bueno, y seguir hablando de estos temas que la verdad que están buenos y me parece que hay que ponerlos en agenda aún más allá de que no sea alto rendimiento, pero bueno, poder charlarlo porque la verdad que es una herramienta que a los clubes de barrio también, que es de donde salen todos los proyectos masculinos, femeninos, me parece que sería una buena herramienta como para tener casi obligatoriamente en el caso de que se pueda. Así que nada, agradecerte este tiempo y bueno, estaremos hablando pronto. Bueno, yo te agradezco a vos por el tiempo, por esta charla, al club también, por esto de promover un poco más. Me parece que es responsabilidad de todos, ¿no? También como empezar a conocer, a saber. Mi gran cuestión cuando, bueno, que fue un Eugenio que me preguntó y yo decía, bueno,
mirá, hay personas más interesantes por ahí. Entiendo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que salgan a hablar, con que empiecen los medios también a preguntarse sobre qué es el básquet femenino, la importancia y el básquet en sí mismo, ¿no? Pero bueno, me parece que están buenos estos lugares, así que yo te agradezco por el espacio y me sentí muy cómoda, así que bueno, cuando levanten la cuarentena esperemos un Esperemos. encuentro presencial. Esperemos hacer un básquet y una charla, ambas cosas, debe ser posible. Y bueno, y encontrarnos. Así que bueno, nada, Maru, muchas gracias. Ahí te manda saludos Eugenio también. Y bueno, adelante con lo que siguen, lo que están haciendo con la colectiva, que la verdad, bueno, es muy bueno tener un espacio así y bueno, que se planteen ciertas cosas que no se suelen charlar. Sí, la verdad que se sume quien... Me parece que siempre ese es el primer paso, y es muy interesante y se están promoviendo cosas buenas, así que bueno, ahí estamos con la colectiva también. Esperemos. Bueno, Maru, muchas gracias y bueno.